Hola, buenas tardes y bienvenidos a LIBER, el Museo de los Soldaditos de Plomo. Quería, como de costumbre, agradecer a Banco Madrid, que patrocina nuestras actividades, y también agradecer a Antonio Penades, que nos acompaña esta tarde en esta mesa y que, como a menudo en muchas de nuestras presentaciones, quería agradecer a la editorial Almuzara por editar este libro, que es un gran mérito de esta editorial, que me encanta y que además pues me alegro mucho de que haya editado La ciudad de la memoria, la obra que hoy presentamos, de Santiago Álvarez, a quien también agradezco por estar hoy con nosotros, y evidentemente agradecerles a ustedes por acompañarnos esta tarde. También quería pedirles, por favor, que quiten el sonido de los móviles y así no nos molestarán esta tarde. Habrán visto en sus sillas que hemos dejado unos folletitos para que aquellos de ustedes que estén interesados y que no sean ya amigos del museo, pues que puedan hacerse amigos del Museo LIBER y bueno, pues que puedan apoyarnos en nuestras actividades. Les aseguro que es barato y es un dinero muy bien utilizado, ya que bueno, pues lo utilizamos para todo el dinero que inviertan en esta fundación, en este museo, pues se utiliza para hacer actividades como esta y para mantener un museo como este, y además ahora desgrava mucho más, así que es mucho más interesante. Bien, empezaré presentando a Antonio Penades para aquellos de ustedes que no lo conozcan aún. Antonio Penades, inicialmente decirles que es un gran amigo y que llevamos ya pues muchos años de andadura en el mundo de la cultura y es uno de los principales colaboradores de esta casa. Y bueno, él tiene una formación apabullante. Él es historiador, es abogado, es periodista, es el director del curso de narrativa del Museo LIBER, que ya cumple este año su 10ª edición, que va a empezar dentro de poco. Pueden apuntarse y además se los recomiendo encarecidamente, porque de él han salido grandes escritores, muchos de ellos en esta sala, y muchos otros que simplemente no querían escribir, lo que querían era pues pasar un buen rato, y creo que lo consiguieron. Y es autor de El hombre de Esparta, es coautor de 5 miradas sobre la novela histórica, ha escrito otros libros y también es colaborador de National Geographic Historia y articulista. Es una persona que pues podría seguir contando su currículum, que es extensísimo, pero también es fundador de Acción Cívica contra la Corrupción, una organización que está luchando contra la corrupción en nuestro país y que considero que es una de las acciones más encomiables que ha realizado y que está realizando en este momento. En cuanto a Santiago Álvarez, pues bueno, me llena de orgullo y satisfacción, como diría alguno de los personajes que tenemos aquí en miniatura, presentar la obra de quien fue alumno del curso de esta casa y que ahora y más tarde ha sido y es colaborador del mismo curso y por tanto colaborador de este museo. Santiago Álvarez fue asimismo galardonado con el primer premio del concurso de relato corto histórico del Museo LIBER en 2012.
y no por ser colaborador, este concurso es de lo más transparente y de lo más honrado. Y además Reme, que está por ahí, que es la guardiana de las plicas, puede dar fe de que no sabemos nunca, y muchos de los que están aquí, que han sido jurados, pueden dar fe de que nunca sabemos quién es el que está detrás de cada escrito. Pues lo ganó, y muy justamente. Esta obra está en prensa y es de inminente aparición. Estamos corrigiendo ya las pruebas. Santiago es murciano, como el detective Mejías, pero él es de Murcia, el detective de Cartagena. No hay que confundir, y sobre todo allí. No, hay que mucho ojito. Reside en Valencia desde 2001 y bueno, claramente ya demuestra haberse afincado aquí, porque lo demuestra mucho en su novela. Porque ¿quién conoce la calle Moncofa, que es donde reside y trabaja el detective Mejías? Yo llevo toda la vida aquí y la verdad es que no conocía la calle Moncofa. Ahora ya me he informado y ya la he buscado, pero la verdad es que no tenía ni idea de la calle Moncofa. A través de las peripecias de sus personajes, pues manifiesta no solo un gran conocimiento de la geografía de esta ciudad, sino también de la idiosincrasia de los valencianos, de la idiosincrasia de esta ciudad, y sobre todo de sus luces y de sus sombras. Santiago ha sido premiado en varias ocasiones por sus relatos cortos, ya que los borda, y no solo en esta casa ha sido galardonado por este campo. Es además director de contenidos del Festival de Género Valencia Negra, que se afianza con fuerza en el panorama español y al que aporta este año un contenido fundamental con esta obra. Por otra parte, es un artista muy polifacético, aquí mismo. Es un artista muy polifacético, ya que ha protagonizado obras dramáticas, ha dirigido musicales, ha grabado varios discos con distintos grupos y formaciones. El conocimiento de la música, tanto del jazz como del rock, y en particular del rock sinfónico y otros estilos, queda patente a lo largo de la obra que presentamos hoy. Asimismo, imparte numerosos talleres de escritura creativa. Ya he comentado que participa en el taller de Liber, el decano de los talleres literarios valencianos, pero es que además él es el primer profesor de España de un software para escritores, del software Scrivener. La ciudad de la memoria es su primera novela, aunque, por lo que he visto, ya prepara nuevas aventuras de Berta y de Mejías, de sus personajes, de sus protagonistas, que esperamos con avidez, diría. En esta novela, Santiago realiza una labor de artista, una labor con gran maestría. ¿Cómo colocar a un detective clásico, típico de los años 40, a un mitómano que cree o que quiere creer que vive en la etapa dorada del género negro, que espera encontrarse a Lauren Bacall o a Rita Hayworth en cualquier garito de la ciudad, que espera emular a Humphrey Bogart o que quiere luchar contra malhechores como James Cagney? ¿Cómo colocarlo en la Valencia actual, en la Valencia en la que vivimos nosotros ahora mismo? A la vez, Santiago hace acompañar a este detective por Berta, que es una chica normal, una chica actual, una chica moderna, con los pies en la tierra, inteligente, pero también intrépida, razonable.
una chica de nuestra época. Curioso cóctel, ¿no? ¿Qué se impondrá en esta novela? ¿La realidad o el mito? Eso es lo que les invito a leer en estas páginas, que son maravillosas, de las que el lector no va a poder apartar la vista, que te atrapan como una femme fatale o un homme fatal, hay que actualizarse, de la novela negra, de las que no puedes dejar pese a que sabes que son las 2 de la mañana y que al día siguiente trabajas. Por eso creo que ha nacido aquí un gran escritor, un escritor al que solo le puedo pedir que escriba otra, y que escriba otra más, que esto se convierta en una serie, que nos inundes de Bertas y Mejillas, que nos inundes de nuevas novelas, y que esto se convierta en una serie de renombre mundial y que reivindiques tu puesto junto a Agatha Christie, a Conan Doyle, a Dashiell Hammett, y que así pues tengamos a nuestro escritor detectivesco valenciano. Compren este libro porque está hecho como el halcón maltés del mismo material del que están hechos los sueños. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. Para mí esto no es una presentación normal, sino que es un rato, una jornada de celebración. Realmente yo estoy muy satisfecho, muy contento, orgulloso de que este libro haya visto la luz, porque es una grandísima novela, porque la ha escrito un amigo, porque la ha escrito una persona de dentro del museo, porque la ha escrito un exalumno del curso de narrativa nuestro, porque se ha publicado además en una magnífica editorial. No sé si saben que Almuzara la creó Manuel Pimentel, el exministro de Trabajo, que es un grandísimo editor. A mí me fascinó el oficio del editor. Me aprendí muchísimos elementos escondidos que hay dentro del oficio y de la industria editorial. Haciendo memoria, me he retrotraído al año 2009, cuando en esta misma sala se celebró la 4ª edición del curso de narrativa del Museo Liber. Y bueno, pues en torno a una mesa fueron llegando, como cada año, que ya era la 4ª ocasión que ocurría, pues personas despistadas, que no sabían muy bien a dónde iban, se habían apuntado previamente, algo tan etéreo como un curso de narrativa en un museo, el Soldaditos de Plomo, y bueno, pues se acercaban así, sin conocerse entre ellos. Esos alumnos de aquel año se llamaban Andrea Martínez, María Antonia Carratalá, Carmen Moreno, Carlos Aragó, María José Arjona, Manuel Gutiérrez, Bernardo Carrión, Joana Chilet, Enrique Tomás, Jordi Llobregat y Santiago Álvarez. Y recuerdo con muchísimo cariño aquella edición, aquellos alumnos. No puedo mirar a Jordi Llobregat, que no para de sonreírme. Aquí está el mejor exponente, Jordi Llobregat, junto con Santi, junto con Bernardo Carrión, Joana, Enrique Tomás, que fue el germen de algo tan grande como el Cuaderno Rojo, que bueno, luego nos referiremos a ello. Entre esa gente desconocida enseguida hubo un feeling, ¿no? Suele suceder que esas personas se creen bichos raros en la ciudad porque se sienten muy atraídos, poderosamente atraídos por una manifestación artística como es la literatura, y sobre todo hubo una gran química entre Jordi Llobregat y Santi. Y estos dos... Física no. Y era muy gracioso porque siempre cuando acababa nos íbamos los demás hacia la derecha y ellos dos se iban siempre hacia la izquierda. Siempre hacia las Torres de Serranos, hablando entre ellos. Nació una amistad entre ellos, también con Bernardo, Joana. Y bueno, y desde entonces ellos son unos de mis mejores amigos. Entonces, al final de ese curso, bueno, yo suelo ofrecer que si alguien tiene un guión que exponer públicamente, que lo haga,
Y Santi no vino con un guión, sino vino con un relato. Vino con un relato que todos leímos y nos quedamos fascinados. No por el relato en sí, no por la historia, que yo ahora mismo no recuerdo, sino por el protagonista de esa historia. Ese relato ya estaba protagonizado por Mejías. Y nos quedamos deslumbrados. Y todos, sin excepción, le dijimos lo mismo. Aquí tienes una mina. Este es un protagonista brillante, completísimo, que te arrastra. Puedes hacer lo que quieras con él. Y bueno, a nadie nos cupo duda de esto, tampoco él. Y bueno, dándole vueltas a los proyectos literarios que tenía en torno a Mejías, pues Jordi Llobregat y yo nos lucimos con un grandísimo consejo que le dimos. Y es que Santi no sabía dónde contextualizar esa historia que él tenía en la mente, protagonizada por Mejías y quizás por una acompañante femenina que le iba a acompañar. Y bueno, Jordi y yo le decíamos, hombre, no, esta historia pega en una ciudad brumosa, húmeda, lluviosa. Esto te lo tienes que llevar, no sé, a Londres, quizás Oporto, a Oviedo, no sé, pero en Valencia no pega ni con cola. Y menos mal que este murciano no nos hizo caso y contextualizó la obra en Valencia, porque Valencia, efectivamente, ya lo veréis, es otro gran protagonista de la novela. Además, para los que vivimos aquí, nos quedamos fascinados, como ha dicho Alejandro, descubriendo elementos que teníamos totalmente ocultos, elementos actuales y de la historia, que solamente creo alguien de fuera, como es Santi, que lleva viviendo aquí 15 años, entonces llevaba solamente 10, es capaz de ver con una perspectiva diferente a la que tenemos los que toda la vida hemos vivido aquí. Bueno, él empezó con su proyecto. Recuerdo que cuando terminó el curso me dijeron, oye, ¿esto ya ha acabado? ¿Podemos? Entonces era los jueves por la tarde. ¿Podemos continuar quedando los jueves por la tarde? Yo ya no tengo nada más que contaros, que ya me habéis exprimido. Pero ellos el siguiente jueves quedaron en un pub que está aquí al lado, en Sherlock Holmes, ¿era? Y bueno, y ahí se celebró, yo fui a la primera y ahí realmente nació el Cuaderno Rojo, que luego también tantas satisfacciones literarias nos ha dado. Y también a partir del Cuaderno Rojo ha nacido Valencia Negra, que es un festival magnífico que se celebra cada primavera, que les recomiendo por favor que vayan. Se celebra principalmente en la Sala Ruzafa. Bueno, a raíz de ahí nace una amistad y todos descubrimos que Santi no solamente le da por escribir, sino que casi es un hombre renacentista. Es decir, a mí me fascinó posteriormente cómo en 2010 me ofrece para una ONG que se llama Familias por la Infancia, que financia orfanatos y escuelas de primaria en Haití, me ofrece celebrar un festival, celebrar un musical de Pink Floyd en la Sala Carolina y que todo lo que se recaude iba a ir para la ONG. Pero, Santi, no, para nosotros lo mejor es que tal. Efectivamente, ya llenamos la Sala Carolina, 220 plazas, recaudamos 2.500 euros, que íntegramente lo enviamos a Haití. Pues en ese musical, él era el alma del musical. Él había compuesto las adaptaciones musicales, él tocaba la guitarra eléctrica, él bailaba, él cantaba, todo. Y nos quedamos alucinando con ese creador, de ese protagonista, Mejías. Pero es que luego además es miembro de la junta directiva, junta de rectora, como se denomine, de la Sociedad Tolkien. Es decir, es uno de los mayores expertos en la figura y en la obra de Tolkien en este país, y celebran congresos y publicaciones, etcétera, etcétera, en torno a Tolkien. Pero es que además, como ha dicho antes Alejandro, nos dejó asombrados en el año 2012 con el relato Nenikecamen, que recrea Grecia antigua, que es que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto que estamos hablando. Nos dejó tan deslumbrados que sin saber absolutamente quién era, ni sospechar que era él, porque como él va a dedicar su relato histórico a la Grecia antigua, pues nos deslumbró con ese relato. Como digo, esto es un día de celebración. Cuando me mandó el manuscrito, no definitivo, pero bueno, casi definitivo, de La ciudad de la memoria, me quedé deslumbrado. Le felicité, no tenía ninguna duda de que eso se iba
a publicar, y además en una buena editorial, no me cabía ninguna duda. Y me siento muy orgulloso tanto de esta novela como de otra, que es El hechizo de Caixa, de Fernando Ortega, que hoy tenemos entre nosotros, porque para mí son los dos grandes amigos, dos personas del museo, dos exalumnos del curso de narrativa, que han publicado grandísimas novelas que solamente ellos podían haber escrito. Solamente Fernando Ortega, con su visión del mundo de la educación de la adolescencia y sus conocimientos de ajedrez, es capaz de escribir El hechizo de Caixa. Solamente Santiago Álvarez, con su conocimiento profundo del género negro en su vertiente cinematográfica, musical, literaria, solamente desde ese conocimiento exhaustivo del género negro en su término amplio, y solamente escribiendo como escribe, y solamente con esa mirada perspicaz de la que él es capaz, y solamente viendo la ciudad de Valencia desde fuera, como él sabe, es capaz de escribir esto. Yo suelo decir a los alumnos del curso, es que escribir no hace falta, si es que lo mejor de la literatura es leerlo. Solamente escribid cuando tengáis una historia realmente interesante que trasladar a los demás, sabéis hacerlo bien y creáis que podéis hacer algo nuevo, algo totalmente diferente a lo que ya existe. Entonces, y solamente entonces, de verdad merece la pena tantísimo esfuerzo. El hechizo de Caixa no se parece a ninguna otra novela, La ciudad de memoria no se parece en absoluto a ninguna otra novela. ¿Qué hace Santiago? Realmente él copia. Es decir, los grandes clásicos son una contaminatio, recoge lo mejor de toda la tradición anterior, especialmente de los clásicos anteriores. ¿Qué pasa con el Quijote? El Quijote es un protagonista que se le seca el cerebro de tanto leer novelas de caballerías. Y le acompaña un Sancho Panza, que es una persona pragmática, utilitarista, que ve la vida de una forma totalmente real. Mejías es un tipo patético que se le ha secado el cerebro de tanto ver películas del género negro de los años 40 y 50 y se cree Bogart dentro de su gabardina y bebiendo el mismo whisky que bebía Bogart, porque él cree que de alguna manera eso le conecta con la figura de Bogart. Berta es Sancho Panza. Berta es, pues bueno, es el contrapunto inteligente a ese grandísimo protagonista. Eso es un patrón que funciona, también Cervantes lo copió con anterioridad, y que se puede enriquecer esa plataforma, se puede adornar con un texto inteligente, salpicado con continuas referencias musicales, cinematográficas, artísticas en general, con diálogos brillantes. Son, además, dos protagonistas tan poderosos que, al igual que ocurre con el Quijote y con Sancho Panza, llega un momento que lo que menos nos interesa, lo que menos nos importa son las peripecias en particular que vayan corriendo cada uno de ellos. Nos interesan ellos. Tengan que sobrepasar estos obstáculos o sean estos otros obstáculos los que tengan que superar. Nos interesan ellos y por eso, de ahí la fuerza de esta novela. Ese protagonista, y ya se lo dijimos en su día después de leer ese relato, no da para una novela, da para realmente una saga. Si Santi sigue en esta línea, puede protagonizar una de las grandes sagas literarias, y no estoy exagerando en absoluto, de la narrativa española. Tiene fuerza y tiene capacidad para ello. Creo de verdad que es un orgullo para todos nosotros, para los valencianos, para las personas del entorno del museo, tener una obra así a nuestro alcance. Y, en fin, pedir a todos vosotros, cuando la leáis y constatéis que todo esto es así, que la recomendéis a todo el mundo. Me acaba de decir Manuela, una amiga nuestra, que la bibliotecaria de la biblioteca del hospital está recomendando la novela porque la ha leído y efectivamente es así. Igual que hace la bibliotecaria pública, hagámoslo todos porque al final es lo que hace que el boca a oreja es lo que hace que una novela funcione. Así que, Santi, luego lo celebramos y enhorabuena, de verdad. Bueno, yo, si me lo permitís, os tuteo porque yo tengo costumbre de tutear, un vicio más. Os hago una pequeña introducción primero de agradecimientos y demás. Os hablo un poquito
de las ciudades de la memoria, de nuestra memoria, que es hablar de Valencia, porque también le quería dar un contenido ligeramente histórico, aparte de literario, a la charla. Y luego os cuento un poquito de la literatura que yo he querido imbuir en el libro. Y también me interesaría que también vosotros pudierais participar y tener alguna pregunta. Yo es que cuando ya llega el tercer halago, yo ya como que borro, ¿no? Yo ya me quedo un poco tal. Yo creo que les ha gustado. Lo que pasa es que, claro, yo sabía que Alejandro le debía dinero, pero no recordaba que Antonio también, ¿no? Entonces ahora tengo un problema bastante horrible que tendré que solucionar cuando llegue a casa. Pero bueno, todo se puede arreglar. Quiero darle mucho las gracias a Alejandro por realmente mantener esto. Mantener esto en tiempos complicados, apostar por la cultura de esta manera y realmente poder estar hoy disfrutando de esto y todas las actividades que hace el museo, que son muchas y necesarias, ¿no? Como la cultura, que es el medicamento contra muchos problemas que tenemos en nuestra sociedad actual. Y también quería darle las gracias a Antonio. Tiene mucho mérito llevar 10 años dando un taller. Vosotros os dais cuenta, echaros una idea, que yo cuando llegué aquí al taller, yo del cuaderno rubio número 7 no pasaba, ¿vale? O sea, yo nunca había pasado del 7, no conseguía, no me salía el 8 nunca, y sin embargo, mira, hago el taller y, oye, pues una novelilla, no está mal, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor algo ha tenido que ver. Así que yo creo que merece la pena, si no os habéis acercado a este taller, os recomendarlo también. Claro, esta sala es especial. En esta sala fue la sala donde nosotros hacíamos el taller, y además es que yo tengo la suerte que vosotros no tenéis, que es que yo estoy en la misma mesa en la que yo estaba. De hecho, aquí he puesto, no sé, creo que hay algo que puse, pero era esta mesa que estaba en medio, éramos como una docena de personas, y claro, yo cuando llegué aquí y vi estos jarrones chinos, yo tengo en mi casa un igual, pero ese me parece más bonito. El tapiz de la coronación de Marco Aurelio, no sé, entrar por este patio, para mí era realmente escapar de mi realidad diaria, de mi trabajo, subirme la gabardina, las solapas de la gabardina, caminar por aquí entre las calles sin que nadie me viera, penetrar por este pórtico y aquí, digamos, un poquito casi clandestinamente hablar de literatura, ¿no? Una cosa maravillosa, ¿no? Era una compañía importante, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente gracias a vosotros está bien compartida esta mesa de esta manera. Entonces, si queréis, os voy a comentar muy rápidamente un poquito de Valencia, porque vosotros Valencia la conocéis, evidentemente. Es verdad que yo creo que la mirada de alguien de fuera a veces puede ser refrescante. Yo no me hubiera interesado por escribir esta novela en Valencia, a lo mejor si hubiera sido de Valencia. Pero yo cuando vine de Murcia a Valencia me fascinó. En Murcia pasa una cosa, que es que prácticamente no tenemos casco antiguo. O sea, el casco antiguo en los años 70, 80, cada vez que se caía un edificio, o sea, el ayuntamiento no hacía nada porque no se cayera, sino construía un edificio nuevo. De manera que si vosotros vais a Murcia y vais por el centro, veréis que realmente no hay muchos edificios históricos, hay poquitos, claro que los hay. Pero en cada esquina vemos un edificio de los años 80, los años 90, etcétera, ¿no? Y sin embargo, yo cuando vine aquí a Valencia hace 15 años, que yo esperaba encontrar una ciudad tremendamente moderna, tremendamente proa de Europa, tremenda, y para mi sorpresa me encontré con una ciudad monumental. Me encontré con una ciudad que en cada esquina, en cada rincón, veía realmente marcada la historia en las piedras, ¿no? Entonces a mí eso me fascina. Y me hace querer contar algo sobre esta ciudad, porque a mí esta ciudad me parece que tiene mucho recorrido y que la literatura española creo que no se le ha dado ese recorrido que, por ejemplo, tiene Barcelona, que yo creo que muchos ya estamos un poquito hartos de tanta Barcelona, que parece que es la única ciudad. Es como las películas americanas, que parece que solo es Nueva York. Pues no, América es muy grande, ¿no? Pues de esta misma forma yo creo que Valencia también tiene muchas posibilidades. Entonces, si quieres, vamos a ir pasando unas imágenes que os comento, más que nada porque querría que estuviera y que también un poco, pues que haga que os inspire curiosidad. Vamos a ver la primera imagen, es de 1563, es la primera imagen de Valencia que se conserva, de un pintor holandés, que es Van der Binder o algo así, un nombre un poco holandés, la verdad.
Pero lo que quiero destacar es que en esta imagen lo que veis está tomada desde el norte, la perspectiva, desde lo alto, porque bueno, hay unas curvas de nivel que suben hacia Burjasot, Godella y demás, que tiene cierta altitud, y ahí se ve Valencia como era. Lo curioso de Valencia es que Valencia, durante muchos años, casi 2 o 3 siglos, desde la última imagen, esa de tardomedieval, no ha cambiado tanto. Una gran muralla construida en el siglo XV, cristiana, cuyas torres se han mantenido hasta relativamente poco y que bueno, que todo estaba ahí dentro. Esto muchos valencianos no lo saben, pero Valencia tiene el segundo casco histórico más extenso de Europa. O sea, no es poca cosa. Europa, estamos hablando de la vieja Europa, ¿no? Y por ende del mundo, se entiende. Entonces, bueno, esta es esta primera imagen donde vemos todo lleno de estos campanarios, de estas torres de iglesia. Vamos a pasar a la siguiente imagen, que es de 1808, de Laborde, que también es un grabado, y vemos la herencia de la ciudad conventual, como se le llama entonces. La ciudad conventual porque en Valencia llega a haber 46 conventos, que ocupan un 15% de la extensión del casco antiguo, es decir, intramuros, ¿vale? Lo cual es bastante notable, ¿no? O sea, hay un skyline realmente de campanario, ¿no? Lo cual es muy llamativo. Entonces vamos a ver un poquito la evolución de los mapas y terminaremos por donde empieza, de alguna manera, la novela, o dónde está el núcleo de la novela. Y también así yo engancho. Vamos a ver el primer plano, que es de Antonio Mancelli, es de 1608, no me lo sé. Es la primera representación de Valencia. Curiosamente, este plano apareció en 1985, o sea, súper reciente. Quiere decir, ¿cuántos planos no, a lo mejor, pueden aparecer dentro de no mucho y descubrirnos cómo era nuestra ciudad? Bueno, pues ahí es que vemos cosas que realmente nos son súper familiares. El contorno de esa muralla, que es esa calle de Colón y en de Castro, Játiva, etcétera, ¿no? El río, la plaza del mercado, se la puede señalar, que es la plaza del mercado, es la triangular, no, a la derecha, ahí la tienes. La plaza del mercado, que siempre ha tenido esa forma triangular alargada, vemos que en medio aparece algo que, si tuvierais un zoom suficiente, veríais que es un cadalso, porque ahí, aproximadamente enfrente a la lonja, no exactamente enfrente, pero al ladito, era donde se justiciaba a la gente, ¿no? Vemos también un poquito arriba a la izquierda, donde está... si quieres, me lo dejas y yo te lo voy marcando. Ahí. Esa zona de ahí, que se ve inicialmente... perdón, me lo quedo. Que se ve una pequeña plaza triangular con un elemento cuadrado, que es el convento de San Francisco, que es el espacio que luego ocupará nuestra plaza del ayuntamiento. Recordad que este plano está invertido, o sea, el norte es el sur es el norte, está al revés, ¿vale? Entonces sí que se ven todos esos elementos. Vamos a pasar al siguiente, que es el de 1704, creo que es, del Padre Tosca, que creo que nos suena el nombre bastante a todos, en el que aparece una novedad, y es la Alameda. Aquí en este rinconcito se dibuja ya la Alameda que todos conocemos, ¿no? Veis que básicamente el contenido no ha cambiado tanto en 100 años, pero ha cambiado una cosa muy curiosa, que es que en la plaza del mercado, si tuviéramos zoom suficiente y lo pudiéramos ver, veréis que en lugar de haber ese cadalso, hay una fuente. Esa fuente, que actualmente está precisamente ubicada aquí, en la Alameda actual, que fue trasladada durante el siglo XVIII y demás, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, cronológicamente. ¿Cuál es? 1812. Vale, 1812. Estamos hablando, esto es un plano militar, ¿vale? Esto es un plano ordenado por Suchet durante la ocupación francesa y, digamos, que incluso ejemplifica la lucha ocurrida en nuestra zona, ¿no? Primero vemos la ciudad tal como la conocemos. Luego vemos aquí una fortificación que hacen los españoles para proteger Ruzafa y para guardar parte de la huerta valenciana para poder aprovisionarse y no perder logística, digamos, y demás, ¿no? Además vemos aquí estas rayitas, es el ejército francés,
por aquí y por ahí arriba. Vemos también el Grao, el camino al puerto, que será nuestra avenida del puerto que conocemos. Y luego también vemos poblaciones que están aquí dispersas, pero que realmente son poblaciones que ahora son simplemente de Valencia, son pueblos de Valencia. Ya hemos dicho Ruzafa, pero tenemos, esto es Patraix, esto es Mislata, Burjasot es esto de aquí, eso es Godella, esto pequeñito es Campanar, esto es Benimaclet, no, Benimaclet está aquí. Creo que es Beniferri esta, no sé si es esa o esta, creo que es esta, Beniferri tiene que ser esta. Orriols está ahí arriba, Benicalap, eso. Bueno, que son esas poblaciones que realmente, cuando nosotros caminamos y vemos el plano de la cuadrícula valenciana, vemos realmente que de repente las calles cuadradas se convierten en un enramado, como si fuera un pequeño casco antiguo, que realmente lo es, ¿no? Todas estas pequeñas poblaciones que durante el siglo XIX y principios del XX se fueron incorporando a lo que era el territorio, digamos, al municipio valenciano, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Vale, esto es interesante porque este es el primer callejero conocido de Valencia, ¿vale? Donde están los 4 distritos que entonces se conocían, que era el Mercado, Serranos. La Puerta de Serranos se llama Puerta de Serranos porque es recibe, digamos, a los caminos que vienen de la sierra, de la serranía, ¿no? Por eso se llama Serranos. El Distrito del Mar y San Vicente, que es todo esto, ¿vale? Y ya, como ya digo, aquí, pues aquí se ve como se ve, pero a una buena resolución, la créeme, que es el primer callejero conocido, donde están todos los nombres de las calles, los nombres de las manzanas, y cuando vosotros vais en alguna zona del centro y veis manzana 32, tal, bueno, pues está ordenado según la ordenación de 1769, que es la que está vigente en este plano. Pasamos al siguiente. Este es mi plano favorito. Tiene multitud de cuestiones interesantes. Por un lado, este es el plano de un proyecto de ensanche que no se llegó a hacer nunca, ¿vale? Las murallas de Valencia se tiran en 1865 porque Valencia pasa en 100 años de tener 100.000 habitantes a tener 200.000. Entonces, claro, el espacio intramuros, que normalmente era muy holgado porque acogía huertas, acogía espacios no necesariamente habitados, pues se empieza a quedar pequeño. Entonces la política de los ensanches de esa época lo que prevé es tirar las murallas y realmente hacer unas ampliaciones, unos ensanches cuadriculados y con unas calles con unas características. Es la época de la salubridad y todo esto, ¿no? Pasamos de la ciudad conventual a un proyecto de ciudad burguesa, que es lo que se pretende. Entonces, este proyecto, que realmente no se llegó a hacer, porque aquí es un poquito poligonal, pero lo que tiene de curioso es que tiene varias cosas curiosas. Por un lado, hay un momento en la novela que dice, Mejías pasa por la ciudad de las artes y las ciencias y pasa por la ciudad de la justicia, y dice, pero ¿cuántas ciudades tiene esta ciudad? Entonces, es interesante porque estamos hablando de 1858, este es, digamos, el contorno, ese primer círculo es el contorno que se creía en la época que era la muralla romana de Valencia, que luego se ha demostrado que no era exactamente así, pero era lo que se creía entonces. Después tenemos este contorno, que este sí es exacto, que es el contorno de la muralla musulmana, que en torno al siglo VIII sí que se vino arriba y era además renombrada como la muralla, los muros más bellos son los muros de Valencia, decían en algunas cartas de la época, ¿no? Y también tenemos la muralla del siglo XV, que llega hasta esta época, hasta 1865, que es cuando se empiezan a derrumbar, y que en realidad vemos que son como 3 ciudades en una, ¿no? Y luego ahora podréis decir, bueno, claro, pero es que luego viene la Gran Vía, pero es que luego viene la Tránsitos, pero es que luego ya viene el Bypass, la Ronda Norte y la Ronda Sur, pues claro, evidentemente, ¿no? Entonces, son ciudades que van conteniendo ciudades, es bastante apasionante, ¿no? También se ve aquí ya se ve, bueno, es que esta imagen de aquí no se ve muy bien, pero bueno, se ve ya que está construida la Plaza de Toros,
con la estación de tren que está metida en lo que sería ahora Marqués de Sotelo, ¿no? Al lado del edificio Telefónica, que evidentemente por entonces no existía. Y aquí no se aprecia muy bien, pero aquí hay dos rayitas que son el norte magnético y el norte geográfico, que se cruzan en un punto. Ese punto es la Plaza Redonda. La Plaza Redonda se construye exactamente en ese sitio porque si imaginamos que el casco antiguo de Valencia fuera una rueda, sería una rueda muy imperfecta, una rueda que iría como iría, ¿no? Pero si hubiera que poner un eje en esa rueda, pasaría por la Plaza Redonda. Y por eso se construyó la Plaza Redonda, por eso es redonda y por eso se construyó el sitio que se construyó, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeñas cuestiones que, bueno, que a muchos no les parecen importantes, pero a muchos sí nos parecen importantes, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Vale, aquí ya vemos, esto es 1899, ¿vale? Ya han florecido los ensanches, la Gran Vía, que evidentemente no se junta, porque bueno, pues aquí hay un problema, que es que pasan las vías del tren. Hay una cosa curiosa también, que es que, fijaos que aquí está la estación, todavía no la han retranqueado, está por el lado de la Plaza de Toros, y por lo tanto, el recorrido que hace el tren, que era útil para ir al puerto, hace así, y hace esta línea recta, que es la forma de llegar al puerto sin tener que cruzar el río. Parece una forma inteligente. Daos cuenta que por culpa de ese trazado tenemos esto, que ¿qué es? La calle del actual antiguo Reino de Valencia, que es una diagonal que cruza toda esta cuadrícula, que luego será un ensanche, por culpa de aquella primigenia vía que, digamos, trazó ese surco por el cual se acabó convirtiendo en una calle cuando ya, digamos, esto lo eliminaron y ya las vías pasaban por aquí, evitando toda la parte esta, ¿no? Sí, esto ya el norte es para arriba, sí, aquí ya estamos bien, perdón. Y aquí ya vemos que ya se ha ocupado el Cabañal, 1899, que la avenida del Puerto, digamos, está flanqueada ya de edificios alrededor, y que, y esto también es apasionante, se traza, pero casi sobre un plano, se traza lo que luego será Tránsitos, ¿vale? Las posteriores avenidas de Pris y Valero, Georgeta y demás, que aunque aquí sí que están trazadas como caminos en medio de la huerta, aquí son simplemente una raya roja que continúa por aquí un proyecto de lo que va a ser. Y aquí, esto que se ve aquí, pone Paseo de Valencia al Cabañal. Y aquí es donde viene la broma. Pone proyecto aprobado 5 de agosto de 1895. Está ya diseñado en 1895 que el paseo al mar empieza donde empieza ahora y que acaba justo, digamos, al principio del Cabañal, ¿no? Bueno, estamos todavía, después de 120 años exactamente, estamos todavía dándole vueltas a este tema y los que nos quedará. Pasa a la siguiente. Vale, esto es simplemente una curiosidad. Estos son proyectos que no se llegaron a llevarse a cabo. Esto es un proyecto, la Avenida del Oeste iba a roturar no solamente esta parte, sino que iba a llegar hasta el río. Como vemos, la plaza del Ayuntamiento ya se ha demolido. Esto fue, me parece, en 1895 cuando se demole. Desaparece, con lo cual se queda una de las primeras reencarnaciones de la plaza del Ayuntamiento, que va a haber muchas. Esta estación que está aquí, que todavía está marcada, vuelve a su lugar, al lugar que conocemos. Y bueno, pues ya las murallas han desaparecido completamente, el Capitanía, bueno, Capitanía no, esto como se llama, los cuarteles que había aquí, ¿no? Sí. La fortaleza, ¿no? Y bueno, y está el parterre que lleva ya unos pocos años aquí. Ahí estamos, ya. Ah, aquí. No. Ah, no. Dime. Aquí estamos. Ah, bien. Bueno, pues no le iba a afectar el museo, lo podían haber hecho. Esta otra avenida tampoco se hizo, que va desde la catedral hasta el inicio de la calle Tetuán, o sea, Plaza Tetuán con el río. Esta era una avenida, fijaros que la avenida de la calle de la Paz ya está hecha, recién hecha, porque es de 1907, y esto era como 3 veces más ancho. Bueno, no se llegó a hacer. Y ya pasamos, creo que a la última imagen, que es de 1925. Esta última imagen, digamos, es ya la prueba de... A ver si la tenemos. La prueba del fracaso de la ciudad burguesa, la ciudad de los ensanches, que fracasa porque
los proyectos son monumentales, unos proyectos se pisan a otros. Finalmente hay una facilidad del gobierno, unas subvenciones para construir, con lo cual al final cada uno construye por su lado. Se pierde toda esa voluntad de querer ser higiénico, de querer ser ordenado, de querer tal. Entonces pues hay como una especie de caos superpuesto al caos que teníamos antes. Y bueno, pues es esa ciudad dispersa que se le conoce urbanísticamente, que es la ciudad con la que se encontrará la Segunda República y con la que se encontrarán los personajes de la Ciudad de la Memoria. Es una ciudad que, como vemos que el Cabañal se ha expandido un poco, aquí se ha expandido también, pero lejos de ocupar por completo, ordenadamente, como era el deseo de los proyectos urbanísticos, se empieza a construir por aquí, se hace viveros, que hasta ahora no estaba, y se empiezan a construir casitas por todos lados. Con lo cual esto deja de convertirse en una ciudad diseñada a convertirse pues en una ciudad dispersa, ¿no? Entonces, con esto, esta, como digo, es la ciudad que muy parecida, porque en los años 30 lo que ocurre es que en el centro se construyen un montón de edificios vanguardistas y demás, pero básicamente es la ciudad que se encuentran los personajes de la novela y que con la que empezará la posguerra. Y ya hablo de la novela, ¿no? Hay una cosa que dice Alejandro que me ha gustado mucho, que es que la novela está escrita con el material que se hace en los sueños. Es que me encanta. Me encanta porque es verdad, como todas las novelas, creo yo. Pero claro, es que es género negro puro, ¿no? Con lo cual es muy indicado. Así que, si no te importa, Alejandro, aparte del dinero que te debo, púntame más si quieres y yo lo pongo, ¿no? Porque es que a mí Mejías se me apareció en un sueño. No es broma, o sea, se me aparece un sueño. Yo debo ser malo, debo ser una persona inquieta, pero en un momento determinado yo tuve un sueño muy nítido. Los sueños normalmente son algo que se te disuelven entre las manos y luego intentas recordar lo que hiciste o lo que viste y no eres capaz de recordarlo. Pues en este sueño se me aparecía un tipo bajito, un tipo enclenque, que salía de un Packard en la lluvia con una gabardina en medio de aquella tormenta y se iba a la casa de los Geiger. La casa de los Geiger, para que los que os suene el género negro, es la casa donde ocurren cosas en el sueño eterno. Entonces, claro, esa imagen que luego la vi en Bogart, ¿no? Esa imagen de los brazos metidos en la gabardina hasta los codos, esa mirada suicida de enfrentar el suicidio absoluto, ir solo con las manos en los bolsillos a ver lo que me encuentro, pues digamos me inspiró. Curiosamente, yo a Mejías lo veía con una sartén en la mano. No me preguntéis por qué. Pero no parecía que iba a cocinar, ¿eh? Porque la cosa es que lo pierdo de vista y entonces yo empiezo que empieza a pegar mamporros, que empieza a utilizar réplicas mordaces para combatir a los malos, y a veces también le da a los buenos. Y bueno, y de alguna forma inverosímil este personaje sale de ahí, sale de esa. O sea, se atreve a hacer algo que no es razonable, que está más allá de lo razonable, ese tipo de locura, ¿no? Entonces a mí eso me inspiró mucho. Ese día me levanté a las 3 o las 4 de la mañana y escribí 4 o 5 páginas en primera persona donde Mejías dice quién es. Y esas son las páginas de las que hablaba Antonio. Entonces, bueno, eso es una cosa que, bueno, desde el primer momento Antonio fue entusiasta del proyecto y me ayudó mucho con él y, bueno, yo posiblemente no estaría aquí en estas circunstancias con esta novela si no fuera por él. Entonces, cosas pues no le debería dinero y no habría venido por eso, ¿no? Pero de verdad que él ha sido siempre un apoyo fundamental. Entonces, ¿por qué creo a Mejías? Mejías lo creo por una necesidad vital. Es decir, nosotros vivimos en un mundo polarizado, vivimos en un mundo, vosotros lo veis, en el trabajo, no solamente en política, en el trabajo, en lo social, en las juntas de vecinos. Los españoles tienen dos trabajos en este mundo, ¿vale? Que es cavar una trinchera lo más hondo posible, ¿vale? Si es posible perder de vista a los demás, y luego coger todo lo que tengamos y tirárselo a los demás, ¿no? Eso de alguna manera los poderosos les funciona bien, nos consiguen meter en las trincheras, entonces digamos el sistema funciona, ¿no? Yo siempre me he encontrado incómodo en las trincheras, pero también estar en medio de las trincheras es un problema, porque es un tibio, es que no te mojas, es que no sé qué, pero es que a veces me resulta muy complicado. Entonces yo vi a Mejías como un tipo en tierra de nadie, que en lugar de tirarse al suelo, que sería lo más razonable, y dejar que las balas silben por encima tuya,
de alguna manera estar allí y estar lidiando entre todo ese torrente de fuego cruzado y de alguna manera defenderlo en las cosas en las que tú crees, ¿no? Que es algo que me parece fundamental en esta vida, independientemente de lo que creas. Entonces, bueno, pues esa fue un poco el motivo de crear este personaje. Como ya digo, es algo muy español, hay otras cosas muy españolas. Vosotros lo sabéis, hay un reciente estudio, que seguramente todos habéis leído, de la eminente y prestigiosa Universidad de Burdeos, en la cual, no os habéis enterado, la Universidad de Burdeos, como todos los estudios prestigiosos que hay por internet, que todo el mundo tal, que dice que los españoles somos los europeos con los hombros más fornidos. ¿Vale? Y eso es así, eso es real. Entonces, ¿por qué es así? Pues así porque los españoles diariamente realizamos ejercicios con nuestros hombros y los fortalecemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ejercicio? Pues mira, muy sencillo. Primer ejercicio. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué bueno eres? ¿Qué malo eres? ¿Vale? Todo, eso así, todos los días. Luego, segundo ejercicio. Pues cuando todo eso pase te dicen, bueno, pero a ver, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué proponga? ¿Construye algo? ¿Haz algo? Unas series de esto. No, yo soy el de la Coca-Cola, yo he pasado por aquí, yo es que tengo un primo en Granada, yo es que he quedado. ¿Vale? Entonces, y luego ya el tercer ejercicio ya que nos mata es pregúntale a ese la lleva, ese es muy malo, ese es muy bueno. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, yo creo que esto da carácter, nos da fortaleza física, pero todavía nos hace, y es un poco también el motivo por el cual yo creo a Mejía. Mejía es un tipo con los hombros muy flácidos, en ese sentido. Es un tío que apuesta por lo que cree y llega hasta sus últimas consecuencias. Uno de los temas de la novela es el tema del pasado, y es evidente, ¿no? Porque en la propia novela, cuando veis la portada, vosotros veis que es la ciudad de la memoria en sus dos acepciones. Primero, veis la ciudad al fondo, que es la memoria que ya está escrita. La ciudad tiene capas de sedimentos de historia, evidentemente, y de memoria, por lo tanto. Pero también hay una chica que está escribiendo una máquina de escribir, y eso también es memoria. Lo que hacemos hoy, lo que escribimos, las actuaciones personales son memoria, ¿vale? Y son inspiradoras. Entonces, de alguna forma, eso era también un tema muy importante. Un tema muy importante era también el tema de la realidad y la ficción. En esta novela, no sé si lo ha dicho Antonio, todos los capítulos van encabezados por una cita de género negro mexicano, de los años 40-50. Yo me he pasado muchas horas, de verdad que esto no ha sido un copia-pega ni tal, muchas horas con una libreta en la mano viendo todas esas películas y apuntándolas y luego tratando de decidir, porque son citas que tienen que ver con lo que ocurre en ese capítulo en concreto y sobre todo porque hemos dicho que Mejía es un tío que realmente no es que esté loco, pero digamos que no es como nosotros, ¿vale? Entonces realmente tratar de meteros en la Valencia de Mejías a través de Mejías es complicado y por eso es interesante tener a Berta. Berta es uno de nosotros, Berta es la ingenuidad que hemos perdido y que a veces deberíamos tener. Berta en un momento determinado le dice a Mejía, digo, no, porque yo creo en la justicia. Y Mejía le dice, no, pero tú crees en la justicia porque tienes 20 años, ¿no? Y se enfada con razón. Pero claro, es que nosotros hemos dado por supuesto que crecer implica frustrarse, implica desilusionarse, implica aceptar que nuestro mundo es una mierda y que tenemos que asumirlo. Entonces, Berta se rebela contra eso. Evidentemente todo esto habría que verlo, pero ese cóctel, ¿verdad?, que trato de tener. Lo del tema de la realidad y la ficción es también una manera de tener unos pósters mentales, de estar en esa habitación de Mejías, en ese despacho extraño, en el cual vosotros vais viendo las cosas como las ve él. También hay informes de detectives, donde los informes de detectives tienen una razón de ser y son de una determinada manera, que tampoco quiero contar demasiado. Hay una persona aquí, una primera lectora, que me dijo, Santi, yo creo que esto no es novela negra, yo creo que esto es novela histórica. Y me pareció muy gracioso, porque claro, yo en realidad ni pretendía hacer novela histórica ni pretendía hacer novela negra, pretendía hacer simplemente contar una buena historia. Pero claro, ella lo decía porque decía que realmente había mucho material del pasado, que es un tema fundamental en la novela. Claro, cuando hablamos de novela, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de
historia, aparece aquí, por ejemplo, aparece una cosa de historia de España muy poco conocida, que son las colonias que se hicieron en Sierra Morena durante 1760 y pico, en tiempos de Carlos III. Se llenó de población el camino entre Sevilla y Valencia para que la gente pudiera ir de Sevilla a Valencia y no se encontrara con bandoleros, porque aquello era tremendo, ¿no? Entonces, hasta eso aparece, ¿no? Aparecen un montón de cuestiones históricas importantes. Hay una, y ya voy a ir terminando, hay una cuestión que decía un alto ejecutivo de la Warner Bros. En los años 40, decía, si quieres mandar un mensaje, contrata a la Western Union. Es decir, no utilices una novela para contar cuál es tu verdad, ¿vale? Las novelas deberían, yo pienso que las novelas deberían formular preguntas, no deberían dar respuestas, las respuestas las de vosotros, ¿vale? De hecho, es interesante que Mejías es un personaje que está vivo porque está vivo en vosotros. O sea, yo recuerdo que Antonio me hablaba de Mejías. Cuando la frase que tiene me hace en portada Ramón Palomar, Ramón cuando me leía el libro me mandaba WhatsApp y me decía, tío, Mejías mola mucho, tal, soy fan. Y luego me dijo uno que fue precioso, que fue, quiero ser su amigo. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que la ficción cobre vida. O sea, al fin y al cabo, la realidad es una cosa perversa, caótica, sucia, vulgar, fea. Nosotros, por primera vez en la historia de la humanidad, somos capaces, por ejemplo, gracias a Twitter y otras redes sociales, de saber lo que pasa en todas las partes del mundo al mismo tiempo. Eso es atroz, eso no debería pasar, pero pasa. Y somos incapaces de sustraernos a ello, o sea, lo vemos, ¿no? Entonces, hoy día, más que nunca, la ficción es una forma de ordenar la realidad. Ordenar la realidad porque elegimos aquellas características que vamos a realzar, elegimos qué parte de la historia vamos a contar, elegimos todo, ¿no? Todos los ingredientes. Pero elegimos todos los ingredientes no para contar una mentira que es verdad, como dicen algunos, que es una frase muy bonita. Yo creo que elegimos todo eso para contar verdad, porque la realidad no es verdad. La realidad no es ni verdad ni mentira. Esa palabra, ese juicio no tiene sentido. La verdad son las historias que están bien trabajadas, que son auténticas y que nos hacen a nosotros tomar acciones en el mundo real, nos hacen completarlas, ¿no? Entonces, espero que haber metido suficientes ingredientes en este cóctel para que esas preguntas sean suficientemente atractivas para que vosotros las completéis, porque al fin y al cabo sois vosotros quienes sois ciudadanos de esta ciudad de la memoria. Y bueno, y a partir de ahora, si tenéis alguna pregunta, pues os lo agradeceré. Muchas gracias. Un momento. Toma. No, perdona, es que me ha llamado la atención. Vamos a ver, tú has dado a entender que cuando uno se hace mayor, pierde... A ver, si lo he entendido. ¿Qué pierde? La noción de la justicia o la fe en la justicia. Gracias, Antonio. No lo sé, no estoy de acuerdo personalmente. Y luego la segunda... ¿Qué dices? Que las novelas deben plantear preguntas. Eso me lo tendrás que explicar otro ratito. Gracias. Bueno, es muy fácil. Bueno, para mí es muy fácil. Yo pienso que este es un mundo en el que hemos venido a creer. Este es el mundo en el que nosotros creamos. Creer. Este es un mundo para creer. La gente dice, tú eres lo que haces, tú eres lo que dices, tú eres lo que comes, tú eres lo que crees. Yo creo, el mundo es lo que crees. Y evidentemente podemos tener ideas completamente distintas, complementarias, parecidas, enriquecedoras, eso es igual. Pero no es posible convencer a alguien por el propio, con argumentos, si esa persona cree en otra cosa. Entonces, yo creo que este es un mundo en el que venimos a creer. Y yo elijo yo soy un optimista ingenuo, convencido, pero porque me lo creo, porque quiero ser así, ¿vale? Entonces, a ver, a mí me disgusta que con la edad perdamos, en general, esa ingenuidad, esa capacidad de maravillarnos por las cosas y demás, pero las conversaciones con las que yo mantengo con mis amigos conforme van creciendo, cada vez son conversaciones más tristes, cada vez son conversaciones más frustrantes, cada vez son conversaciones... Y yo creo que eso es culpa nuestra también. No solamente culpa
culpa nuestra, evidentemente, pero nosotros creo que podemos hacer algo, ¿vale? Entonces, yo creo en creer, ¿vale? Y luego lo de las preguntas es porque una historia no debería estar cerrada. Una historia no debería contarse por sí misma. Yo siempre digo que me resulta... Claro, esto es contraproducente con lo que yo estoy hablando. Me resulta absurdo que un novelista hable de su novela. Porque si ya he hablado. O sea, me he tirado 400 páginas hablando de lo que quiero contar. Es que no lo he entendido. No pasa nada. Porque yo te lo explique ahora en un rato, pues a lo mejor no he sido hábil o tú has visto unas cosas y otras no. Pero, en el fondo, uno tiene que... Hay una cuestión... Mira, y así me sirve para hablar de Tolkien, así demuestro que algo sé de Tolkien. Tolkien habla en El Señor de los Anillos, cuando comparan El Señor de los Anillos con la bomba atómica, el anillo, o comparan a los orcos con Hitler y los nazis y todo esto, y él dice en su prefacio, dice, no hay ninguna intención de alegoría, ¿vale? Y porque él destaca un elemento que él llama la aplicabilidad, que es decir, si tú cuentas una historia lo suficientemente amplia, con esas preguntas, con esas inquietudes que tú puedas completar como lector, tú aplicarás esa novela a tu vida. Y un hippie de los 60 se toma esa novela como, yo qué sé, se lo toma de una forma, un friki de ahora se lo toma de otra manera, un filólogo del Oxford de los años 50 encuentra en esa novela otras respuestas y cada uno encontramos respuestas. Hay que ser lo suficientemente hábil para que el libro, cuando se cierre, resuene en nosotros, ¿vale? Tener esas preguntas. A mí no hay un libro que me guste menos que el libro que cierro y al día siguiente me he olvidado de él. Digo, ya no me ha gustado. A mí el que me gusta es el que llevo en la cabeza, ¿no? Bueno, es que yo antes ya había intentado escribir una historia, esto lo comenté el otro día, bueno, que es un poquito bizarro, un poquito extraño, pero yo a través de una ópera rock, de un grupo de rock progresivo, esto dicho así suena un poco raro, ¿vale? Que habla del pasado conectado con el presente, a mí fue una historia que me fascinó tanto, yo la cantaba, mi mujer todavía no estaba conmigo, y de hecho si hubiera estado conmigo es posible que no estuviera ahora conmigo, porque yo la cantaba en mi casa todos los días y tal. Pues me impresionó mucho, entonces me hizo realmente querer contar esa historia. Y yo recuerdo que pasaba por la calle Ruzafa, había un edificio en el último tramo, ¿vale? Entre Colón y la Gran Vía, que ponía arriba 1907, 1913, ¿no? Y estaba negro, ¿no? Y entonces yo realmente veía una historia ahí, ¿no? Que era la historia de este grupo y tal, que hice de otra manera. De hecho, me llevé una desilusión enorme cuando limpiaban la fachada. Dije, madre, ya no da miedo la fachada, ¿no? Pero realmente sí que tenía la intención de atar el pasado con el presente. Porque realmente es que hablar del pasado es hablar de nosotros mismos. Y a veces hablamos del pasado de manera peyorativa, como algo que hemos superado. Los seres humanos, yo desde que tengo uso de razón, vivo en una sociedad que se cree que el momento actual es el culmen de la civilización, del progreso mundial, y es todo mentira. O sea, siempre somos ese punto de la rueda que decía San Agustín que va dando en el suelo, ¿no? Y no es así, somos simplemente una etapa más del camino. Y no nos damos cuenta de que el pasado nos ayuda a caminar al futuro. Algo de eso hay en Berta y Mejías, algo de conciliación. Hay conciliación entre el pasado y el presente, hay conciliación entre la realidad y la verdad, y también hay conciliación entre los bandos de nuestras dos Españas que a veces no tienen sentido, y ya no tengo que decir nada más, porque si no, entonces sí que os reviento alguna cosa, ¿no? Cuando han hablado Alejandro y Antonio, hay una cosa que no han dicho, y es que además, encima, sabes mucho de los Kings. No, te pregunto, no ¿a Mejías le gustarían los Kings? Los Kings es... A su barman, quizá. Ahora viene la coletilla. Los Kings es el mejor grupo de la historia de la música rock. Y si no han escuchado los Kings, por favor, váyanse a su casa ahora mismo, ¿no? O sea, déjenme hablando, no pasa nada, váyanse ya y escuchen a los Kings. Dicho esto,
a Mejías le gustaría cualquier cosa que en el pasado le resultara inspiradora. Hay una frase que yo me he creado y me la acabo creyendo, o sea, que la suelo decir, que es que Mejías piensa que el pasado brilla con la fuerza de lo auténtico. No, Mejías cree que el pasado brilla con la fuerza de lo auténtico. Es decir, es una inspiración. Claro, en Barcelona estábamos y una chica luego me habló y me dijo, bueno, sí, pero es que también en el cine negro de los años 40 los actores impostaban mucho y también aquello eran decorados y también, bueno, había sobreactuación y también tal. Y claro, digo, bueno, también tiene razón. Pero pasa una cosa, ¿acaso nuestra vida no es así? ¿Acaso nosotros no representamos un papel? ¿Acaso esto no es un decorado? ¿Yo qué hago aquí detrás de una mesa? ¿Yo porque me he puesto una chaqueta? Quiero decir, todos llevamos vestuario, representamos un papel, estamos en un decorado. Entonces, de alguna manera, no es tan extraño. A mí lo que me importa, cuando digo que el pasado brilla con la fuerza de lo auténtico, es que encuentro en el pasado destellos de autenticidad que me ayuden o que me inspiren a actuar en el presente. Porque si yo miro Twitter o miro el periódico en internet y demás, me cuesta mucho encontrar esa inspiración, ¿no? Entonces creo que Mejías estaría de acuerdo conmigo en que cualquier cosa del pasado que le inspira, por lo menos le prestaría atención. Santi, yo quería decirte, por lo que has dicho antes del comentario acerca de que era una novela que no se sabía muy bien si era histórica o era de género negro, que creo que una de las mejores creaciones de la literatura, de los que nos gusta leer, de las cosas que más nos pueden interesar, es el transgénero. O sea, novela de género negro que se inspira en la historia. Y voy a poner dos ejemplos. Andreu Martín, Cabaret Pompeya, que me parece una novela que habla del anarquismo a través del asesinato y algún héroe magnífica, o otra que es La hora estelar de los asesinos, de un autor checo que no recuerdo el nombre. Entonces, desde mi punto de vista, es una creación reciente y muy interesante. Espero que sigáis escribiendo género negro con la perspectiva histórica y a ver qué opináis, pero a mí me parece que lo que realmente define el género negro es el asesinato y luego el que lo descubre que es un perdedor, que sabe que va a buscar la verdad, pero que esto no le va a beneficiar, va a beneficiar generalmente a la sociedad, pero no a él. Bueno, yo primero tengo que decir que a mí la novela histórica no me gusta, dicho así, y dicho donde estoy. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta la historia, entonces yo normalmente acudo a los libros de historia, ¿vale? Pero yo entiendo que hay gente que le guste. Y de hecho, por ejemplo, hay novelas históricas que me gustan mucho, pero son las novelas históricas que yo no tengo la sensación de que sea una novela de género. Por ejemplo, Espartaco, de Howard Fast, que me parece una novela extraordinaria. Por ejemplo, La vieja sirena, que también hay algo de fantasía, pero también hay esa parte histórica, de San Pedro, que me parece extraordinaria. Incluso en negra, mi lectura favorita no son exactamente de género. Jim Thompson no cumple con el arquetipo de crimen, investigación y demás, sino Jim Thompson habla de esa sombra nuestra en la que huyen todas estas motivaciones ocultas, extrañas y tal, de las que no podemos estar orgullosos. Yo pienso que somos criaturas de luz, es decir, que hemos venido a un mundo de luz. Entonces, estamos iluminados, pero esa luz que tenemos por encima nuestra genera una sombra. Y en esa sombra es donde bullen todas esas cuestiones que están tanto en la prensa, pero también en nuestra junta de vecinos, en nuestro trabajo, etcétera, de las que no podemos sentirnos orgullosos. Y ese es el tipo de cosas que a mí me interesa investigar y que Jim Thompson, por ejemplo, investiga espectacularmente. Entonces, yo cuando me dicen, ¿es una novela de detectives? Sí, o sea, hay un detective, es una novela de detectives, tiene una estructura de novela de detectives, correcto. Pero para mí no es una novela de detectives. Porque hay un caso, evidentemente hay un caso que es interesante, que te hace saber, que quieres saber qué pasa, que tiene giros de la trama, todo eso pues está hecho porque es necesario, pero yo no escribo una novela para eso, porque para eso hay mucha gente ya que lo hace. Yo escribo una novela para contar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí no me importa si el caso se resuelve o no, es que me da igual, porque no me da satisfacción. A mí lo que me interesa es saber, por ejemplo, el precio que eso lleva. Imaginemos que Mejías y Berta
porque sí, esto resuelven el caso. A mí eso no me produce nada satisfactorio. A mí lo que me interesa saber a lo mejor es que ellos, por haber resuelto ese caso, han pasado por cosas que les hacen que cuando se miren a la cara van a decir, tú y yo ya no podemos volver a vernos más. Porque cada vez que te veo yo, recuerdo lo horrible que he vivido contigo. Y te quiero, pero no puedo estar contigo. O sea, el precio que tenemos que pagar en las cosas es lo que a mí me interesa más. Pero evidentemente hay un caso, porque lo tiene que haber, y está bien trabajado. No le quiero quitar mérito a eso. Hay una... Y vuelvo a mentar a Tolkien. A mí no me gusta la literatura escapista. Literatura escapista pura. Porque yo creo que el mundo nos necesita. Yo creo que cuando todos hemos sido, creo que todos los que estamos aquí somos grandes lectores, eso creo yo, y tenemos amor a la lectura, y yo creo que ese amor a la lectura no nos ha venido porque seamos unos vuelvepáginas, porque nos dediquemos a ver qué pasa, sino porque realmente la lectura nos ha llevado a mundos que no hemos podido ver de otra forma, nos ha podido hacer vivir 100 mundos distintos, y hacer vivir 100 mundos distintos implica haber aprendido cómo amar, haber aprendido lo que es el odio, haber aprendido un montón de cosas, ¿no? Haber completado, respondido a esas preguntas que te lanzan los autores, ¿no? Entonces realmente yo creo que lo importante es eso. Tolkien distingue entre la huida del prisionero y la huida del desertor. La huida del desertor es aquel que está preso, se escapa para irse a su casa y no quiere saber nada de la guerra. La huida del prisionero es la huida del que escapa de la torre y vuelve a las filas de su ejército para seguir luchando por la causa que cree. Esa es la literatura de huida en la que yo quiero creer, no la literatura escapista pura, que es la de me voy y ya no quiero saber nada. Pero también muy respetable la otra. Señor Álvarez, estoy aquí yo. Pavel Kohut. Quería, se puede hablar, ¿no? Quería ver si nos podías hablar del horrible whisky que bebe Mejías, y si hay alguna posibilidad en próximas libros que Mejías se beba una Coca-Cola Light. Bien, bueno, es bien sabido que los detectives tienen que cumplir varias cuestiones. Primero, ser patéticos, luego recibir mamporros y luego consumir autodestrucción, ¿no? Que es lo que viene a ser el whisky. El whisky que Mejías bebe es un whisky que se llama Laphroaig, es de la isla de Islay, y bueno, pues es un whisky muy ahumado con una característica del tipo que a mí me gusta como son las cosas. O sea, o que te gustan mucho o que no te gusta nada. Si vosotros destapáis ese whisky, aunque os guste el whisky, yo os aseguro que vais a tener una de estas dos reacciones. Os va a encantar o vais a salir corriendo. Porque realmente es así, es muy extremo, ¿no? Yo creo, y esto enlaza con muchas cosas, yo creo que al final tenemos que ser extremos, tenemos que apostar por cosas, ¿no? Había uno que me decía el otro día, dice, tú admiras a Mejías, ¿te gustaría tener parte de su valentía y tal? Pues claro que sí, yo no soy tan valiente como este tío, tan absurdamente valiente como este tío. Me gustaría estar un poquito más loco de esta manera, ¿no? De alguna forma también es un poco lo que cree, lo que nos atrevemos. Hay líneas que nos cuesta cruzar, pero hay que apostar por las cosas. Mejías apuesta por este whisky horrible porque cree en él. Hay una frase de Mejías que me gusta mucho, no es exactamente esa, pero es algo así como él diría que amo profundamente esta sucia y horrible ciudad, ¿no? Que realmente representa esa contradicción nuestra de las cosas que realmente, bueno, pues este mundo tan horroroso, dice, no, amo profundamente esta horrible y sucia ciudad. Esto es lo que soy, este es mi hogar, ¿no? Entonces en mi hogar es donde me muevo. Mejías crea una especie de mundo donde están el whisky, pero también están las películas, también está su tocadiscos de maleta, también está la secretaria a la que le tiene que meter caña porque si no parece que no se queda a gusto, y muchas otras cosas. Y el manejarse por la vida pues de manera innecesaria a veces, temeraria, ¿sí? ¿Por qué no? Bueno, una última pregunta. Al espacio escénico en el que se mueven los personajes, ¿son dos Valencias diferentes las que ven Berta y las que ve Mejías? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. No hay una intención de hacer esas dos
de hacer esas dos Valencias o hacer esas dos realidades, ¿vale? Porque en el fondo solo quiero poner sobre la mesa una realidad, que es la Valencia de Mejías. Quiere decir, yo digo, en las invitaciones pongo nace la Valencia de Mejías, no lo digo en plan eslogan que queda guay, sino porque realmente creo en eso. O sea, creo en que se trata de una Valencia especial en la que tú reconoces recodos, reconoces lugares que son evidentes, incluso descubres algunos que a lo mejor has pasado por la puerta pero no te has fijado, pero también hay la cara oculta de la luna, donde ha dicho antes Alejandro que uno de los colegas de Mejías pone música perdida de los años 70, porque digamos también es un colega del pasado, ¿no? Que recuerda cosas del pasado, pero sí que hay una única Valencia, una única realidad en la que a veces es difícil cruzar la línea y vivirla o no. Hay un momento en que, no sé si Berta, o sea, hablan de ¿qué dice usted con estos decorados en blanco y negro? Porque realmente él, digamos, por su forma de conducirse y te arrastra con él, acaba coloreando la ciudad de una manera distinta. Entonces tú o entras en el juego o no entras en el juego, o entras en el sueño, le dice, o no entras en el sueño. Y si no entras en el sueño, pues estás despierto, que a veces estar despierto es estar dormido, ¿no? Pero sí que solamente hay una Valencia, pero es una Valencia especial. Sí, bueno. Bueno, yo no me siento en ningún sitio, pero evidentemente yo estoy muy cómodo en Valencia y yo no habría escrito una novela ambientada en Valencia si no me... De hecho, y de verdad, y si hay alguna cosa me la decís, que no hay ningún problema. Uno de mis temores, de mis grandes temores, es que yo no soy de aquí. Que yo no he pasado mi adolescencia aquí, yo no me he emborrachado la primera vez en estas calles, etcétera. Entonces, claro, yo tengo otro conocimiento distinto, que a veces puede ser refrescante o puede ser un poquito más objetivo, pero yo hay cosas que a veces no sé, que son de llaneza normal, que todo el mundo las conoce, ¿no? Entonces, de verdad que estaré encantado de hablar, porque Valencia, sinceramente, nuestra ciudad de la memoria, me apasiona vivamente, eso es verdad. Amo profundamente esta sucia y horrible ciudad, es verdad. Bueno, muchas gracias. Voy a recordar los próximos eventos. El 12 de marzo tenemos la presentación del Ejército de Dios de Sebastián Roa, otro pedazo de obra que les recomiendo vivamente. El 25 de marzo tenemos la conferencia Ases de la Aviación de la Primera Guerra Mundial de David Álvarez, dentro del ciclo de conferencias de la Primera Guerra Mundial que estamos haciendo con motivo de la exposición que está ahora en la sala contigua, en la sala de exposiciones. El 23 de abril tenemos la conferencia La expedición del mariscal Moncey contra Valencia, por José Ramón Cumplido, autor de Agitando el avispero. El 29 de abril impartiré yo mismo la conferencia La Gran Guerra en el Mundo Colonial, y luego les recuerdo que aún quedan plazas pocas para el viaje a Sicilia en Semana Santa del 4 al 12 de abril y que siguen pudiéndose apuntar al curso de narrativa de Antonio Penedès en su 10ª edición los viernes a partir de abril. También pueden apuntarse al curso La agonía de la República Romana por Gabriel Castelló y al curso El barroco, el arte de la reforma y la contrarreforma en Holanda y Flandes por Cristina Prats. También impartimos los cursos de inglés avanzado y de inglés para la historia los lunes. De nuevo les recuerdo que pueden hacerse amigos del museo, pueden ver los detalles en nuestra página web y también que hay una urna hacia la salida. Somos una fundación sin ánimo de lucro, toda ayuda, por pequeña que sea, pues nos ayudará a hacer actividades como estas y además, como les he dicho, de grabar.
Abajo ahora les vamos a ofrecer un vino, cortesía de Bodegas Morviedro, y el autor estará encantado. Pueden adquirir su obra en la tienda y el autor estará encantado de firmarse. Y también hay galletitas con la portada de la Ciudad de la Memoria. Es verdad. Bueno, no habrá para todos, pero de una coméis, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.